Tengo que ponerme de acuerdo con él con cómo lo presento, porque es difícil, ¿viste? El tipo de las 1000 vidas e historias, que es Luciano Olivera. Bienvenido, Lucho, ¿cómo andás? Gracias. Los aplausos. El profe Lucho podría los ser aplausos también, llegaron a tiempo. ¿Cómo andás? Hoy sí, ¿viste? Muy bien. Hoy pusimos más luz también, no sé si notás. Sí, hay más luz. Incluso se me ve Claro, está más clarito. por encima de mi negritud ancestral, digamos. Claro, sí, la que viene de cuna. Claro. Somos trigueñitos, ¿no? Y bueno, es parte de nuestra argentinidad. Sí, sí. Ustedes son de los barcos, nosotros de la selva, dijo, Yo vengo de la selva también. La selva. dijo Alberto. Pero bueno, hoy justamente vamos a ir por otro lado, no por el lado de Alberto. Uno bastante distinto, Alberto, ¿no? No, eso creo. Eso creo. Che, Gonzalo, pusimos a jugar al indio con inteligencia artificial y desarmó a Ezequiel. Me desarmó. No. Me dejó las piernas. Hoy vos sabés que estábamos viendo, Lucho, con esto de las nuevas tecnologías de Instagram, que ahora en las historias te permite modificarlas todas con IA, desde sí. la historia Puedes de editar Instagram. directamente. Y pasan cosas así tremendas, ¿ves? Claro. Que el compañero no te Claro. respeta. Claro. ¿Qué va a hacer? El irrespeto total. Bueno, qué debate ese, ¿no? Algún día me encantaría participar de él. Pero sí, es tremendo la cantidad de cosas que se pueden modificar y no nos damos cuenta. Es un juego, pero no es un juego Pero no también, tanto. ¿no? Claro, porque mientras tiene sus tanto implicancias. están probando todo con nosotros, ¿no? Somos ahí Y los sí. que vamos probando la tecnología. Sí. Y decía, mira acá, este uso me mostró que hay que ir Claro. por acá. Claro. Bueno, ayer leía que el debate actual en el último congreso que se está dando en este momento, ¿no? Sobre inteligencia artificial es justamente que ya llega la inteligencia artificial que toma decisiones. La puesta en sistemas operativos de, pongámosle, algunos podrían ser relativamente sencillos como stocks, pero toma decisiones, mover un stock, ¿no? O sea que ya empieza Sí, ejecuta las acciones. Ejecuta la directamente. acción, claro, ya directamente sin preguntarle al humano, o si el humano le da el permiso para no ser preguntado, la ejecuta. Bueno, estamos a pasos de que esas decisiones sean reemplacen la posibilidad de que el humano la intercepte antes de que la decisión sea probablemente errónea a través de que un algoritmo se equivoque. Sí, o que la esa es pueda, o que la gran pueda distopía, supervisar, ¿no? o que la pueda supervisar. Claro. Es la gran distopía que tantos escritores escribieron en la historia de la literatura, sobre todo del siglo XIX en adelante. Cuando Terminator estuvimos viendo el bueno, otro día. claro, cuando la tecnología empezó a cobrar vida, ya como Skynet. ya algo más que hacer un cuchillo para pelearle, digamos, a lo inhóspito de cómo comer en la antigüedad, la tecnología moderna, bueno, puso a la fantasía, en la cabeza fantasiosa de tantos escritores, guionistas y demás, la idea de qué pasa cuando las máquinas se rebelen, ¿no? Yo creo que siempre recomiendo muchísimo a un escritor americano maravilloso y un cientista, además, muy importante, como Isaac Asimov, ¿no? Sí. Que quizás el maestro más grande es Ray Bradbury, pero Asimov es... si uno lo lee a Asimov, va a encontrar que predijo casi todo lo que estamos viviendo en momentos en los que no había mucha razón para predecir eso. Estaban todos pensándonos en los autos voladores, por ejemplo, ¿no? Veíamos los dibujitos y de cuando nosotros éramos chicos, Sí, sin para acompañar el a la 2000 escuela. inclusive. Y suponíamos supersónicos, suponíamos que íbamos a estar en autos Y hace volando. 25 años atrás, en el 2000 se esperaba eso. Y que en el 2000 también, y que iba a explotar con el I2K cuando fue el 2000, que iban a explotar las máquinas y qué sé yo. Asimov mucho antes, por ejemplo, en un libro maravilloso que se llama El Sol Desnudo, predijo lo que son las llamadas el FaceTime o Skype o Zoom, lo que vino después, sin una pandemia en el medio. Lo que imaginó fue un mundo en el cual una sociedad iba a tenerle mucho miedo al sol, por eventos traumáticos que habían sucedido, que incluso están poco explicados, porque tampoco hay que explicarlo todo, por supuesto. Entonces iban a vivir en lo subterráneo. Y todos apiñados, ¿no? A lo Matrix. Esa sociedad iba así, esa sociedad iba a estar basada en el contacto humano, en tocarse. Todo el tiempo, imagínate que vos todo el tiempo ibas a estar, por ejemplo, viviendo encerrado adentro o sea, abajo de la corteza de la Tierra, ¿no? Y entonces en la que se había puesto inhóspita, entonces abajo todo el mundo, entero, iba a estar apretado, abajo, todo iba a ser muy chico, todo iba a Qué ser asfixiante. muy asfixiante, muy asfixiante. ¿Y por qué no? Porque con el cambio climático, Tranquilamente. digamos, hay un montón de fantasías respecto de eso, ¿no? Por supuesto. El no poder salir al sol porque directamente te liquida, te quema. Claro. Pero la saga de Yo Robot de Asimov es también maravillosa Bueno, porque... las leyes, pero ahí nacen las leyes de la robótica. Si Claro. te termino este argumento y vas a ver que ahí nacen las leyes de la robótica en este libro, en El Sol Desnudo, que te lo recomiendo profundamente. ¿Qué pasa? Los millones, ahí vive la clase media y baja
del va a mundo. comprar. Pero los millonarios se compran planetas externos y naves maravillosas. ¿Acaso está sucediendo? Y viven, claro. Saludos, Elon. ¿Dijeron Elon Musk? Saludos. Por eso digo que predijo tanto. Y entonces vivían, ¿y qué compraban? Planetas en los que vivían completamente aislados. Todo lo contrario. Ser millonario era vivir lejos del otro. Y habían desarrollado una fobia social absoluta a verse con el otro. Entonces, ¿qué hacían para tratar, Frenemos antes, por ejemplo, frenemos antes. para cenar o para verse, establecían una llamada que era con grandes salas donde había, como pongamos esto, muchas cámaras, o sea, mucho más difícil que con un celular que no existía en la época. Entonces se relacionaban de ese modo, pero estaban a miles de kilómetros de distancia. En el libro, todo esto parece una locura. Que una sociedad se relacione a kilómetros de distancia por una llamada y eso sea todo lo que conocen. Bueno, yo tengo alumnos, cursos y demás, donde gente que no Funciona conozco. así directamente. En mi vida la vi y algunas están en la India. Claro. Realmente es así. Sí, desde ya. Yo qué sé, no sé. Pero Asimov lo pensó a través de un conflicto social interesantísimo en el año 60 y pico, cuando escribió este libro. No existía nada de eso. No, tremendo. Y hoy la inteligencia artificial la predice en las leyes de la robótica, como bien dice el indio, cuando le pide al robot 3 leyes básicas, 3 reglas que no puede romper. Una de ellas es atentar contra la vida. El humano. El humano. Sí, pero todas las paradojas que se dan, porque no es solo un cuento, o sea, hay un montón de cuentos de Asimov en las que plantea paradojas que pueden transgredir esas 3 normas. Claro. Lo que nosotros no sabemos de los muchachos de Cupertino es cuáles son las 3 normas que le pusieron ellos a la inteligencia ellos le artificial pusieron, claro. y que nosotros no tenemos la más mínima idea, ¿no? Claro. Bueno, hablando de Terminator, que lo tenemos acá, Javi, digamos, del retro. Fascinado, claro. Del retro que ponen. Dijeron Terminator, claro, hay un momento que Skynet, ¿qué hace también? Por una cuestión de preservar al humano, destruye al humano, aparte de los humanos, para preservar a los otros, ¿no? Claro. Y vos decís, wow. O si lo ves, por ejemplo, en esta de Guardianes de la Galaxia y todo, ¿cómo se llama? La de que en un momento hace el chasquido. Thanos. Thanos, que hace el chasquido y mata a la mitad de todo el universo creado. Claro. ¿Por qué? Porque no hay recursos para todos. Claro. Entonces, en su racionalidad dijo, mato a la mitad para que podría ser perfectamente Era la forma que la un lógica pensamiento le que la decía. lógica te lleve. Chicos, Muy curioso. perdón, los corrí muchísimo de tema. No sé pero qué está bueno. veníamos. Está Claro, bueno. que veníamos a charlar, El no otro quiero día dejarle también sin tiempo. Tocamos en un lo que- botón ahí que nos despertó. El otro día Claro. también pensaba, alguien, digo, no yo, ¿no? Pero leía que alguien pensaba que si algo no predijo mucha gente, es que el humano iba a andar necesitando una inteligencia artificial. Si algo nos diferenciaba, ¿no? Del mundo Claro, animal, era la era la inteligencia. Adaptativa, ¿no? Y encima nos buscamos una artificial. O sea, éramos bastante más pavotes de lo que creíamos como para necesitar muletas para pensar. Pero eso en está tipo. relacionado con el rincón del vago, me parece. ¿eh? Y vos, Ahí en adelante. y vos que lo viviste como también lo viví yo, digo, con la conciencia de poder tener perspectiva y memoria, en el 83, que es el tema de la columna, Sí. ¿no? Todo esto era inimaginable. Nada. En el 83, que es parte de nuestra Hace vida. un rato, Exacto. sí. Un ratito nada más. Sí. Bueno, gracias por el pie. Yo les quería hablar hoy de... hoy es 10 de diciembre y el 10 de diciembre de 1983 Argentina recuperó la democracia. Sí, gran momento. Como bien dice el indio, era... Lo único bueno que hizo el indio hoy fue el pie que te dio. No creo, no 3 creo, no me lo horas, tiren abajo. 3 horas y 21, mira. Nosotros somos los laterales de la mesa, escuchame, tenemos que complementar. Cuando uno sube, el otro baja y así, ¿no? Si no Está bien. no, pero es verdad, era un mundo completamente distinto. Un mundo todavía en blanco y negro, en términos, había televisión color, pero el mundo era gris. El mundo, no solo Argentina, digo, no, el mundo era gris. Todavía las grandes capitales que hoy vemos florecientes en el mundo y demás, llenas de neones, estaban todavía en una etapa de saliendo de lo que era digamos, o entrando en algunos casos, por ejemplo, en las producciones de carbón enormes que todavía tapaban el cielo de Londres, una París inundable, Sí. Por poner ejemplos, New York, violentísima y recomendada de no ir, ¿no? Estamos hablando de otro mundo. De la quinta. De la para quinta. allá. No, ni se te ocurra. Pero Ni se te ocurra. No Ni te se te subas al ocurra. subte a la noche. Bueno,
Hoy algunas cosas todavía volvieron a pasar, ¿no? Sí. No te subas a subte a la noche, es un comentario muy reiterado en Estados Unidos. Pero bueno, no importa, digo, ese era un mundo muy oscuro, un mundo Guerra Fría, conflicto norte-sur, este-oeste. Y en ese contexto, en la Argentina, en el 30 de octubre de 1983 hay elecciones libres después de 7 años de dictadura. Y de una manera bastante inesperada para lo que era, pongámosle, el círculo rojo de la época, que suponía que era invencible el peronismo y que iba a ganar entonces el candidato del peronismo, que era Ítalo Luder, gana Raúl Alfonsín, un abogado de Chascomús, del sur de la provincia de Buenos Aires, radical, sin experiencia de gobierno previa, había sido concejal y diputado, pero bueno, luego lo cortó concejal de su pueblo, diputado de la Nación, y luego lo corta la dictadura y se queda sin experiencia. Compite en una interna antes de ser candidato a presidente contra Fernando de la Rúa, que había sido senador por la Capital Federal, un muy joven de la Rúa en esa época, que también se creía que iba a ganar esa interna. Alfonsín le gana por mucha diferencia. Pero la interna del peronismo es una interna enorme, y se afilia al peronismo alrededor de 1 millón y pico de personas, con lo cual yo recuerdo una publicidad de la época donde decía la elección ya está ganada, ¿no? Era una publicidad enorme, de diario, impreso en esa época, imagínense una hoja, y decía, la Argentina ya eligió, y estaba el 1 millón y pico de afiliados al peronismo, el justicialismo, que era enorme. El radicalismo es una campaña de afiliación también muy grande. Era una época donde la política apasionaba, ¿no? Imagínense, 7 años de dictadura, no se podía hablar del despertar, tema. ¿no? Era un destape total, ¿no? ¿Nos confesamos, Lucho? Por supuesto. Porque la dicotomía en el radicalismo entre Alfonsín y de la Rúa era muy fuerte, porque de la Rúa era la derecha. Sí, claro. Era la derecha del radicalismo. Mi familia se afilió toda al radicalismo para votarlo en la interna Alfonsín. Claro. Para ganarle de la Rúa. Es que pasó mucho eso. Claro, de la Rúa era una especie de... venía del ala de Balbín. Alfonsín había combatido toda la vida. Balbín, que era un dirigente histórico de la UCR, que luego se había reconciliado con Perón antes de que Perón se muriera. Pero estamos hablando, es verdad, del ala derecha, del ala conservadora de la Unión Cívica Radical. Y Alfonsín expresaba algo completamente distinto. Una renovación de centroizquierda, con una raigambre latinoamericana, una lectura de lo que estaba pasando en Latinoamérica en ese momento, muy contraria a las dictaduras. Y además proponía algo que era muy innovador para la época y fue muy innovador para toda Latinoamérica, que fue no a la amnistía a los delitos de lesa humanidad que se suponía que habían cometido la dictadura. Entonces esa razón y luego su carisma y su empuje y demás hizo que mucha gente, como la familia del Indio, se afiliara a la Unión Cívica Radical para que Alfonsín ganara esa interna y entonces no ganara la derecha sino que ganara el progresismo de la época, que todavía ni se llamaba progresismo, ¿no? Pero bueno, Alfonsín gana la interna, va a elecciones, gana la general, insisto, de una manera bastante sorpresiva, 52% de los votos, casi 53%. Todavía había una cosa que se llamaba colegio electoral. Miren qué viejo es todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos votabas, no era que al otro día ganaba el presidente. Vos lo que estabas votando era un elector. Era un elector. En el caso de Capital Federal, por ejemplo, donde yo era muy chico, no voté, pero donde podría haber votado en esa época, se elegían algo así como 100 y pico de electores a un congreso, a un colegio electoral posterior, donde iba y se votaba, ahí se elegía. O sea, que vos votabas de manera indirecta, si querés. Ya para esa época estaba claro que cada elector iba a votar lo que la boleta decía. O sea, vos eras elector por la fórmula de Raúl Alfonsín. Pero ojo, que... ¿no había eso que se pasaban de uno al otro? No, sí. En la historia de la Argentina hubo muchas. Estamos hablando probablemente de la historia del fines del siglo XIX-XX, elecciones todavía no tan democráticas, donde el colegio electoral era muy amañado, Llegaban por uno y se daban vuelta y votaban por el otro. Incluso en la historia posterior de la Argentina hay un caso que ahí lo tiene de la Rúa del lado, pongámosle, de los buenos, que fue en elección por colegio electoral posterior a senador, y el colegio electoral lo traicionan y le votan en contra y no sale electo senador. En el momento una gran derrota para su futuro, un gran blasón, porque le quedó como el ganador moral, y a la otra elección lo votaron todos y no hubo colegio electoral que lo frenara. Pero bueno, son cosas de las democracias. Pero por suerte ya estábamos en democracia. Asume Alfonsín. 10 de diciembre del 83, un día de calor como hoy. Yo era muy chico, tenía 16 años en esa época, menos, 15, ¿sí? El acto fue en la Plaza de Mayo de Capital Federal, en el Cava, y curiosamente Alfonsín elige para hablar ese día, en vez del balcón de la Casa Rosada, elige el Cabildo. Es muy rara la foto, ¿sí? Por ahí la producción, perdón que no les avisé antes, pero ¿tenía un porqué? Si la buscan la van a encontrar. Porque está muy acostumbrado a ver, ahora te digo, tenía un porqué. Está acostumbrado a ver
Casa Rosada, el presidente hablando, y en todo caso un contraplano, o sea, una foto sacada desde adentro de la Casa Rosada con el presidente de espalda y la multitud viéndolo, ¿no? Como hicieron todos los presidentes. Alfonsín después lo hizo en otros momentos, pero en la Asunción eligió el Cabildo porque entendió que era un lugar más representativo de lo que eran todos los poderes de la nación, más que el Ejecutivo, que era la Casa Rosada. Como una refundación. Como una refundación. Había un espíritu muy refundacional de la democracia. Todos los presidentes asumen con cierto espíritu refundacional, pero creo que en la vuelta de la democracia tenía más sentido, ¿no? Claro. Ahí está, esa es la foto. Fíjense, para los que, bueno, yo soy de Buenos Aires, como saben, pero para los que lo conocen bien, la catedral, van a darse cuenta que la catedral está a la izquierda. Claro. Y entonces está tomada desde el Cabildo. Allá al fondo está el Banco Nación, que hace esquina con la Casa Rosada, que está enfrente. En la 8ª con la, exacto. Con la Casa Rosada. Miren lo que es esa multitud. Qué locura. Un día de mucho calor. Y además hay que destacar que en esa multitud había de todos lados, ¿no? O sea, uno iba y veía las banderas de todos los partidos políticos, incluso de los más opositores, como podía ser en ese momento el trotskismo. Y estaban todos celebrando ahí la vuelta de la democracia. Y a un líder que tuve la suerte de conocer por edad, lamentablemente, pero con orgullo, de más grande, por cierto. Yo tuve mi primer trabajo público, si se quiere, fue, ad honorem, por cierto, fue en el área de investigación, en ese momento llamado opinión pública, haciendo encuestas para lo que era en ese momento el gobierno, y tengo un decreto firmado por Alfonsín nombrándome ad honorem. Apenas cumplí 18 años, creo que yo cumplí 18 años el 25 de diciembre de el... Te dije que tenía 1000 historias. A 18 años le firmó a Alfonsín un decreto. Pero bueno, obviamente fue un honor y con el correr de los años, por suerte, pude conocerlo más, pero ese no es el caso. Tuve la suerte también, si se quiere, de poder investigarlo mucho, porque tenemos ahí en ciernes, algún día la concretaremos, una película para hacer sobre él. Vieron que ahora está muy de moda las biopics, ¿no? Que Menem, sí. Que bueno... una biopic sobre Alfonsín es una idea que siempre me provocó mucho. Y investigando a Alfonsín uno encuentra cosas maravillosas. Era un tipo de un nivel de tosudez, cabrón, a la vez de muchísima clarividencia, ¿no? Y un líder de esos que vale la pena. Pero bueno, un par de anécdotas, si quieren, les dejo como para medio honesto también, medio ¿no? rápidas, muy honesto. No, bueno, se murió sin una sola, ni siquiera no causa, ni siquiera una acusación volada alrededor de la corrupción. Miren, me acuerdo que cuando estaba a punto de ya entregarle el poder a Carlos Menem, anticipadamente, porque la Argentina se había revolucionado muchísimo por causa de la economía que él no supo controlar, hay que decirlo, porque si no son todas flores y no hay por qué. La economía no lo logró, y en otras cosas sí. Había una operación montada, obviamente, por sectores opositores ultras, que trataron de desprestigiarlo, y una de los rumores que se corría era que Alfonsín se había comprado una mansión en España donde tenía grifos de oro. Fíjense las locuras, ¿no? Ya luego de dejado el gobierno, en una revista que en ese momento era muy famosa, llamada Somos, una revista también de mucho ataque, publica algo parecido. Y una de las personas que nosotros que más hablé yo particularmente para la investigación, para el guión de la película, fue con su guardaespaldas, Daniel Tardivo, un tipo interesantísimo. Guardaespaldas de toda la vida, y cuando termine, por favor, o cuando estemos por terminar, haceme acordar vos como conductor, Dale. Que cuente específicamente la anécdota de Tardivo, porque me parece linda para cerrar, pero yo me voy a olvidar. Nos cuenta Daniel Tardivo que un día lo agarra a Alfonsín y le dice, ya no era presidente, pero él tenía la custodia que le había quedado como expresidente, y Daniel seguía a cargo de la custodia. Daniel, lléveme a tal lado. Bueno, vamos, doctor. Lo lleva el chofer y él va al lado, como tenía una custodia sencilla en ese momento ya, porque bueno, no tenía las grandes custodias de presidente. Cuando llega al lugar, se baja con el bastón presidencial. Y cuando tocan el ascensor, suben y entran los gritos a la redacción con el bastón en la mano. ¿Dónde está X? De X me acuerdo, pero no hace falta tampoco. ¿Dónde está el Indio Luque? Con el bastón en la mano, por favor, para retarlo a pelear. Viejo cabrón, ¿no? Ya tenía sus edades, y se había enojado y se fue a pelear con el periodista que había, porque, bueno, era una calumnia. O sea, claro. Quiero decir, ahí no importa periodista o no periodista, lo había calumniado, digamos. Fue a defender su honor, ¿no? Fue a defender su honor y tenía razón el hombre. Lo que pasa que era una figura política
que tenía un honor para defender. Exacto. Eso es un animal algo político. que después por ahí costó que pase, ¿no? Sí. Mi imagen de Alfonsín, si vos me decías Alfonsín, mi imagen es en la rural, en mí, ¿eh? Viste que hay un montón de escenas, alguno podrá decir, no sé, en Olivos caminando con Menem. Cada uno puede tener su escena. Para mí la imagen es en la ciudad, en la sociedad rural, diciéndole, bajándolo a muchos que lo silbaban ahí mismo, diciendo un par de cosas fuertes. Un momento muy duro. Alfonsín tenía una relación con el campo muy de intereses encontrados. La sociedad rural era una opositora acérrima del gobierno. Y en ese día, cuando Alfonsín llega a la rural, año 85, da el discurso y lo empiezan a chiflar. Apenas pide la palabra, lo chiflan, pero no paran. Y Alfonsín empieza como cambió un poquito como era su discurso. Su costumbre, se guarda el discurso que tenía y a los gritos empieza, es ustedes que se quedaron callados mientras años les robaban el campo y esto y qué sé yo, y les hace una acusación fuertísima. Fue un debate tremendo. De esas tuvo otra muy, muy linda, no está filmada, pero hay documentos, donde estaba en una misa, no en la catedral, en una iglesia del centro de Buenos Aires también, y tenía la palabra el que era el obispo castrense, el obispo militar, ¿no? Y estaba dando la homilía. Y en la homilía menciona casos de corrupción. No nombra ninguno, pero los corruptos ¿no? Y Alfonsín tenía sentado al lado a su vocero, que era José Ignacio López, que era un hombre que venía de la iglesia. Fenómeno. Era un fenómeno, un tipo de una integridad. Lo conocí mucho a José Ignacio, por suerte, una belleza de hombre que se animó en pleno gobierno de Videla, ni siquiera posteriores de Videla, a preguntarle en una conferencia de prensa por los desaparecidos. Había que tener cojones en serio, te limpiaban ahí, te tiraban de un avión en el medio del Río de la Plata, y José Ignacio lo hizo. Bueno, lo tenía al lado a José Ignacio y le dice, Alfonsín se sintió tocado por lo que estaban diciendo. Y le dice, era católico pero no muy practicante Alfonsín, no sabía las reglas exactas, ¿no? Entonces le pregunta, lo codea a José Ignacio y le dice, ¿se puede hablar acá? Y José Ignacio, que sabía mucho, porque era un hombre columnista de religiosas de Clarín. Que exactamente, claro. Cubría iglesia católica en Clarín, sabía todas las reglas. Y dice, mirá, se puede, tenés que subirte. Vieron que en las iglesias están esas escaleras redondas, hay un púlpito. Que es para que hable el vulgo. Justamente no se usa, nadie lo usa, pero si el vulgo quiere, o sea, si el fiel quiere hablar en alguna homilía, puede, tiene que pedir la palabra, y si el obispo se la da, o el cura que estaba oficiando se la da, el hombre puede hablar. Y a él probablemente se la dieron. Y Alfonsín pidió la palabra. Claro. Y se subió al púlpito. Y empezó, ¿no? Si hay alguien aquí en condiciones de denunciar algún hecho, que vaya inmediatamente a la justicia, yo no voy a permitir que se mancille, bla, bla, en su tono, que además era muy llamativo, digamos, ¿no? Y persuadía de una manera, que es una palabra que usaba mucho, estoy persuadido. Bueno, así que de esas tiene varias. Y una que me encanta particularmente, que no tiene que ver con esto, era un día estaba llegando, cuento tardivo, pero no es esta, eso hay otra al final, que cuento tardivo que estaba yendo, ya no era presidente, estaba yendo a un acto en Chaco, en una ciudad que se llama, un pueblito, se llama Charata, muy perdido, y estaban yendo en una avioneta que le habían prestado, probablemente algún amigo que le estaba haciendo algún favor, esto también existía, pero una avioneta muy mala, que no podía. El piloto le dice a Alfonsín, que era un tipo bastante intrépido para esas cosas, le dice, doctor, le dice, no, hay una tormenta, no vamos a poder llegar. Y Alfonsín le dice, no, pero pase, mijo, igual, pase, ¿no? Era así chocó después, casi se muere en un choque. Bueno, era un tipo que inventaba sus reglas, no, baje. Y el piloto le dice, no, de ninguna manera, no llego, no puedo atravesar eso. Y mira para abajo y le dice, ¿ahí abajo hay una ruta? Sí. Y le dice, bueno, aterrice acá. No, doctor, ¿cómo voy a aterrizar en el medio? Aterrice acá. Lo hace aterrizar, porque era un tipo que persuadía, lo hace aterrizar, se baja en el medio de la ruta, y perdido completamente, un avioncito para en el medio de la ruta, pasa una camioneta, le hace dedo, y llega haciendo dedo al acto, que había 50 personas, porque no había mucho más, y cuando la gente estaba esperándolo mirando para arriba, porque supuestamente venía en avión, y el tipo aparece en una camioneta, hola, en el medio. Un personaje. Un personaje bastante loco. Y nos falta la anécdota del custodio. Bueno, miren qué interesante esta historia. Cuando Alfonsín, ¿cómo se entera Alfonsín que gana la noche del 30 de octubre del 83? Porque le suena el teléfono, le estaban dando resultados, pero no había como hoy apps que te decían inmediatamente cómo estaba saliendo tal circuito. Es más, el escrutinio tardó como 2 días. Se hizo rápido en un momento porque, había mucha ansiedad, pero el definitivo tardó un montón.
Pero la noche del 30 de octubre... Era la época de los telegramas y los teles. Claro, y mucha mano metida además, ¿no? 30 de octubre del 83, ya la madrugada del 31, en un momento cuando ya sabían que había ganado, porque era obvio, el correo tenía los datos y demás, le suena el teléfono, atiende su secretaria histórica, Margarita Ronco, una hermosa persona también, y le pasa el teléfono y le dice, doctor, le llaman para mandarle la custodia. Entonces Alfonsín atiende y le dice, bueno, le mandamos la custodia presidencial. A partir de ese momento, le mandan una custodia y al día siguiente él tiene que elegir la custodia definitiva ya como presidente electo, ¿no? Y le mandan una cantidad de gente para que elija todos oficiales de la policía, la custodia es Policía Federal. Y le mandan una cantidad de gente y él ve uno muy jovencito, un cabo recién ascendido a cabo, y que llamaba Daniel Tardivo. Tenía 19 años, creo, muy joven. Y desde ese día traba una relación muy personal con este jovencito, que también era de Chascomús, esa era una razón por la cual lo llevó a trabar relación. Probablemente el jefe de policía lo haya mandado a propósito, porque le manda un coterráneo, se va a llevar bien. Y Tardivo lo va acompañando durante toda su presidencia, los 6 años de su presidencia, porque en esa época el mandato duraba 6 años, y va ascendiendo. Cuando termina la presidencia de Alfonsín, le dicen que elija la custodia con la que se va a quedar. Y él lo elige a Tardivo como el jefe de su custodia. Y queda como jefe de su custodia. Entonces, queda toda la vida, el resto de la vida de Alfonsín, como jefe de custodia, con un par más de 2, 3, 4, que son los que se van turnando para hacer los turnos. Lo acompaña personalmente ya en muchos de sus periodos posteriores. Él después fue diputado, fue senador, fue hombre privado, se enfermó, chocó, volvió. Y lo acompaña en las horas finales de la muerte y demás. Él y un grupo de 3 policías más que eran la custodia, que fueron el grupo de hierro final, digamos, ¿no? Y el último encargo de Daniel Tardivo y su equipo fue llevar el féretro desde el Congreso, donde fue el velatorio muy masivo, a la Recoleta, donde descansan los restos de Raúl Alfonsín. Fue muy masivo, y tan masivo fue que hubo momentos donde hubo miedo que se desbordara y hubiera problemas con la Cureña, que es el camioncito que lleva el féretro, ¿no? Ah, no era Pulso. No era Pulso, pero había alrededor mucha gente y mucho fervor. Había, por supuesto, mucho respeto, pero bueno, podría haber pasado algo. Ellos tuvieron que pelear bastante para mantener el equilibrio de la Cureña, que insisto, es un camioncito que va agarrado a un auto atrás, como un pequeño tráiler, y va llevando el féretro en el medio. Fue por toda Avenida Callao, tomó la acera, llegó hasta la Recoleta, y ahí sí, a Pulso, lo llevaron a donde hoy descansa. Claro. Fue mucha gente, miles de personas, fue largo, en un momento se terminó todo. La gente empezó a irse y Daniel cuenta una cosa que es muy linda, que termina, se van todos y ellos esperan a que se vaya hasta el último. Y se juntan en la puerta de la Recoleta, están Daniel y los 3 personas que lo habían cuidado, y uno le dice, ¿y ahora, jefe? Y ya está, hemos terminado el servicio, le dice. Se dan la mano y se van cada uno para su lado y terminó el servicio. Me parece una imagen maravillosa, además de una sencillez tremenda, ¿no? Es decir, acá terminó el servicio de un hombre que solo necesitó que lo trajeran al lugar donde descansar y que nunca se tuvo que someter a otro juicio que no fuera el juicio del pueblo, que alguna vez lo acompañó y otras no, pero con eso le bastó para ser uno de los grandes líderes de la democracia argentina. Qué fuerte. Sí. Acá dice Javi Amo del Retro, un médico a la derecha, por favor. Un médico a la derecha. Muy lindo el repaso por la vida de quien fue un gran presidente de la Argentina, como fue el señor Raúl Alfonsín. Era la época de los actos, ¿viste? Veíamos la foto, se contaba la cantidad de gente para ver el apoyo, ¿no? Vos, como ahora contás las interacciones, claro, decís, no tengo tanto, se contaban los actos. Y uno de los actos más multitudinarios que hizo Alfonsín, el espaldarazo final, previo a las elecciones, fue en Rosario. En el Monumento a la Bandera. Impresionante. Un acto... Olvídate de Nicky Nicole el otro día. Dicen que el acto masivo más grande de la historia de la ciudad. Sí, se cree por algunas fotos y algunos números que se sacaron en ese momento. Pero bueno, gracias, Lucho. La verdad que lindo el viaje que nos hiciste un placer. hacer hoy.